Bueno, seguimos ahora. Moisés da muerte a un egipcio por una ofensa a un hermano hebreo, y fue el impulso de un hombre joven. Él sabe que Dios tiene un propósito con él, no ha olvidado las enseñanzas de los primeros años en su hogar, con sus padres. Él sabe que hay un propósito, y toma cuenta por sus propias manos, anticipándose al tiempo de Dios. Esto va a ocasionar de que Moisés va a renunciar a su ciudadanía, va a huir de Egipto, y comienza lo que tiene ahí, la educación espiritual. Moisés estuvo 40 años en Egipto recibiendo la mejor educación de Egipto, siendo un literato acabado, y ahora iba a necesitar 40 años más en la escuela de Dios, que es la escuela del sufrimiento, es la escuela en el desierto, cuidando ovejas ajenas, con largos periodos de meditación, de oración, y preparándose espiritualmente. Ese impulsivo hombre que quiso tomar por su propia mano cuenta de las injusticias, después que pasó los 40 años en la escuela de Dios, la del desierto, cuando habla con Dios, se encuentra con la zarza, él dijo: yo no estoy capacitado, yo no puedo ir. Hay un cambio total en su carácter, en sus actitudes. Esto es producido por la escuela de Dios. Tengamos presente esto, y ahora les paso a nombrar los tratos de Dios con todos aquellos hombres que antes de iniciar el ministerio estaban preparados intelectualmente, pero necesitamos también la preparación espiritual. Moisés, llamado por Dios para liberar al pueblo, tenía ya preparación intelectual, le faltaba la espiritual. Jesús antes de su misión pública o de su aparición pública, oró y ayunó durante 40 días en el desierto. Moisés 40 años. Juan el Bautista ocupó algunos años en el mismo distrito y con el mismo fin. Juan el Bautista vivía en el desierto, ayunaba, oraba. Pablo, el apóstol Pablo, quien llegó a ser el apóstol Pablo, antes de comenzar su ministerio, pasó 3 años en Arabia entregado a la oración y la meditación. Otro punto más: Moisés necesitaba 40 años en el desierto para aprender las lecciones espirituales. Las estrellas, las colinas, su rebaño y su propio corazón fueron los libros de texto durante estos 40 años. Bueno, y podíamos seguir hablando de otros personajes que antes de comenzar el ministerio debieron ser preparados espiritualmente. Y aprovechamos esto para decir: ¿qué estaremos experimentando nosotros en este tiempo que nos toca vivir? En esta cuarentena, en este aislamiento. ¿Será esto nuestro desierto? ¿Será que Dios está tratando con nosotros para que comencemos el ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros y para su iglesia? Lo dejo para ustedes. Pero si ustedes quieren tener mi opinión, les puedo asegurar que esto es lo que nos está sucediendo. Este no es un tiempo perdido, es un tiempo de, como Moisés, meditación, oración, reflexión, porque Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas de manera tal que, culminada esta etapa, podamos dar comienzo al ministerio y al servicio que Dios tiene para nosotros.
Y el servicio que Dios tiene para su iglesia, para el cristiano, es que sea luz, que sea luz, que se anuncie el evangelio en el mundo. Permítame decirlo, se terminó la época de vivir entre las paredes de un templo, disfrutando, pasándola bien. Viene el tiempo de cumplir con la gran comisión. Este es un tiempo en que Dios nos está preparando. Algunos pasarán el examen y a lo mejor otros no, pero este es el tiempo, evidentemente, de un trato de Dios como lo tuvieron estos hombres, como lo tuvo Moisés. Lo que para Moisés parecía un fracaso, un día Dios lo llamó desde la zarza y lo mandó una vez más a Egipto para enfrentar al hombre y a la potencia más poderosa del mundo, con señales, con prodigios, y liberar a un enorme pueblo para que comenzara el viaje hacia la tierra prometida. Yo creo que este es un ejemplo para nosotros de que tenemos una gran tarea. Hay una gran nación que aún está perdida y esclava, y debe ser nación de Dios y pueblo de Dios, y nosotros tendremos que ir por ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo comparto con ustedes a forma de devocional, pero piénselo seriamente. La zarza ardiendo, la tipología de la zarza. Hay varias cosas, yo creo que en la Biblia de Scofield pueden encontrar algo. Quiero ir un poquito más rápido, le voy a dejar para ustedes a ver si encuentran la tipología, ¿no? Bueno, ese tipo del resplandor de la gloria de Dios, del pueblo de Dios oprimido en Egipto, pero no destruido, de la iglesia de Cristo pasando por el fuego de la persecución, pero no consumida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a Moisés ante Faraón y las 10 plagas. Capítulo 7 al capítulo 11. Y aquí, con respecto a las plagas, a estos juicios que vinieron, y esto, otra cosa interesante, los juicios, estos juicios fueron golpes. La palabra juicio se traduce y quiere decir dar golpes o herir. Esa es lo que significa, se traduce por juicios, ¿no? Y estos fueron golpes dados por Dios a la idolatría y a las creencias de los egipcios. Y ahora vamos a pasar a ir viendo los juicios rápidamente. Y cada uno de esos juicios fue un golpe a los dioses a los cuales ellos adoraban. Así que, más allá de la catástrofe que se produce en Egipto, la destrucción masiva de todo, Dios estaba golpeando la fe de los egipcios, sus creencias, sus idolatrías. También, para hacer una aclaración aquí, lo que estamos viendo hoy en el mundo son los golpes de Dios, golpeando Dios la soberbia humana del ser humano, golpeando Dios la confianza en el capital, en el dinero. Dios está golpeando los dioses de este mundo, que es el poder, que es el capitalismo, que bueno, y podríamos seguir, no quiero entrar por ahí. Alguno piensa que estoy haciendo política, pero estos son golpes de Dios también para nosotros. Tienen que derrumbarse algunos asuntos que por allí no son del agrado de Dios, ¿no? Este es el método de Dios. Y digo esto porque se ha predicado un evangelio de bienestar, de bendición, de qué sé yo, todo esto, lo cual es verdad. Pero también tengamos presente que Dios, para corregir a su pueblo, utiliza golpes, juicios. Y está en el Nuevo Testamento y está anunciado también en los escritos a la iglesia
por los apóstoles. Seguimos. Bien, las 10 plagas, capítulo 7 al 11, para demostrar al pueblo egipcio y a Faraón el poder y la gloria del Dios de Abraham en contra de los ídolos. Segundo, animar a los israelitas y confirmar su fe en Dios, en el Dios de sus padres. Tercero, despertar en ellos una confianza completa en Moisés. Entonces, acá vemos los propósitos de estas plagas. Pasamos a la primera. Éxodo capítulo 7, capítulo 7. Tengo acá anotado y puedo tener una confusión, después lo revisan. Sí, capítulo 7, versículos 14 al 25, primer plaga. Esto fue a fines de junio del año 1492, la primer plaga. Bueno, las aguas se transformaron en sangre durante 7 días. Se llenó de vergüenza Egipto, porque ellos adoraban al río Nilo, ¿no? El dios del Nilo, que se llamó Hapi, Hapi. Él era el dios de las inundaciones. Fue golpeado este dios, el dios al cual ellos adoraban. Segunda plaga, capítulo 8, versículos 1 al 15. Esto fue por septiembre. Viene la plaga de las ranas. También ellos adoraban las ranas. Eran adoradores de las ranas. Y ellos, los encantadores, perdón. Bueno, las ranas llenaron toda la tierra hasta meterse en las camas. Faraón rogó a Moisés que las quitara. Fíjese, ellos adoraban a la rana, pero fue una invasión de ranas. Tercer plaga, capítulo 8, versículo 16 al 19. Esto fue en octubre. La plaga de los piojos, ¿no? Tal vez eran mosquitos, pudieron ser mosquitos, posiblemente. Los encantadores trataron de eliminarlos, pero no pudieron. Cuarta plaga, capítulo 8, versículos 20 al 32. Es bueno que anote la cita porque así le facilita después leer sobre estas plagas. Esto fue en el mes de noviembre. Entonces aquí Dios hirió el aire con moscas. Faraón permitió que los israelitas ofrecieran sacrificio a su Dios, pero Moisés temía la persecución de los egipcios. Entonces, la cuarta plaga fueron las moscas, que pudieron ser como tábanos, como conocemos nosotros los tábanos. Quinta plaga, capítulo 9, versículo 1 al 17. Esto fue en el mes de diciembre, entre diciembre y enero. Pestilencia gravísima en toda clase de bestias. Todos los ganados murieron, los de los egipcios, pero nada les sucedió a los de Israel. Esto fue un claro castigo de Dios para los egipcios.
Sexta plaga. Bueno, acá en la quinta plaga, ellos adoraban a Amón, A-M-O-N, que es el dios que adoraban, eran deidades en forma de carnero. Esta muerte de los animales, digamos, fue un golpe a este dios. Sexta plaga, capítulo 9, versículos 8 al 12. Esto sucede entre el mes de enero a febrero. Sarna y tumores. Hasta hoy existe como enfermedad indigna, ¿no? La sarna y los tumores, la sexta plaga. Bien, séptima plaga, capítulo 9, versículos 13 al 35. Esto fue por el mes de febrero. Lluvia de granizo y fuego, ¿no? Fue una tormenta de truenos, rayos, granizo, devastó la vegetación, la cebada, el lino, mató al ganado. Eso está en el capítulo 9, versículos 13 al 35. Fue una tormenta desconocida absolutamente en Egipto. El vocablo trueno en hebreo denota voces de Dios e insinúa que Dios hablaba a través de estos juicios, ¿no? Interesante, entonces el 7, la plaga, el mes de febrero, lluvia, granizo y fuego. Pueden leer un poquito más, informarse, para ir armando este cuadro terrible que va a experimentar Egipto. Octava plaga, capítulo 10, versículos 11 a 20, mes de marzo, langostas. Lo que se escapó del granizo lo destruyó la langosta. O sea que hay una devastación completa. Bueno, ellos adoraban al dios Isis, I-S-I-S, que era una figura de langosta, ¿no? Que protegía a Egipto. Bueno, nuevamente otro dios es avergonzado, es destruido, y todos los dioses de Egipto comienzan a derrumbarse ante estos juicios provenientes de Dios. ¿Y quién está acá? Moisés. Moisés es el instrumento que está intercediendo por su pueblo, y Faraón se negaba dejar al pueblo libre. Novena plaga, capítulo 10, versículo 21 al 29, mes de marzo aproximadamente. Acá hay tinieblas por 3 días. Esta es la más severa que las anteriores, pero solo en sería un proceso muy fuerte contra Faraón, porque Faraón era hijo del sol, ¿no? Era un dios Faraón, adoraban a Faraón también. Cuando vienen estas tinieblas, fue la más grande de las vergüenzas sufridas por Faraón. Es un golpe a Ra, R-A, el dios solar, un golpe sobre Faraón, que se decía ser hijo del sol. Bueno, y llegamos a la número 10, capítulo 11, versículo 1 al 10, la muerte de los primogénitos, ¿no? Y acá es cuando ya Faraón se rinde y echa a los israelitas. Bueno, esto es un proceso, ¿no? La conclusión de estas plagas, podemos decir,
que fue un ataque contra los dioses de Egipto. Todas estas plagas golpearon los dioses de Egipto. La duración de este proceso de Dios fue de casi un año, aproximadamente un año. Las primeras tres plagas, sangre, piojos, ranas, cayeron sobre Israel como sobre Egipto. Dios quiso enseñar a ambos pueblos. Los 7 restantes castigaron solamente a Egipto. Las plagas fueron progresivas. Los hechiceros imitaron los dos primeros azotes, pero cuando fue Egipto herido con piojos, confesaron el poder de Jehová era superior y que la plaga era sobrenatural. Capítulo 8, versículos 18 al 19. El propósito que tuvieron estas plagas, mostrar la soberanía de Dios sobre Egipto y el pueblo hebreo. Derrocar las deidades egipcias. Castigar a Egipto por oprimir a los israelitas y efectuar la liberación del pueblo hebreo. Así que con esto ya, redondeamos todo lo que tiene que ver con estos juicios, estos golpes que vinieron de parte de Dios. Tenga presente para su consideración, análisis personal, que en el trato de Dios con los hombres, con su pueblo y con las naciones, hubieron periodos de juicio. Recuerde usted los tiempos de Noé, donde la maldad, la agresividad, la indiferencia a Dios inundó el mundo hasta que Dios dijo, basta. Juicio de Dios. Vino un juicio exterminador. Dios ha tratado a la humanidad, a las naciones a través de juicios. Los juicios los vemos también en el trato con el creyente, aunque dice, no, pero nosotros estamos justificados bajo la sangre de Cristo. Pero usted recuerde el juicio que vino sobre Ananías y Zafira por mentir. No, por mentir, cayeron muertos. Están anunciados también por los apóstoles cuando hablan de los falsos maestros, falsos profetas. Dice que estos, en esta carrera locada que tienen, que parece que no van a parar nunca, con todos sus engaños, mentiras, que ya están adentro de la iglesia, dice Judas, pero serán como Sodoma y Gomorra. ¿Vio qué pasó con Sodoma y Gomorra? Vivían esa locura hasta que fuego del cielo descendió y los consumió. Y estos, fíjese la relación que hacen los apóstoles. Estos falsos maestros, profetas, etcétera, que están dentro del pueblo, parece que va todo bien hasta que Dios dice, basta, hasta aquí llegaron. Juicio de Dios. Y hay más ejemplos, hermano. O sea que no vivamos dentro de esa campana del amor y la misericordia y que nada nos va a tocar. Por supuesto que nada si permanecemos en Cristo, en fidelidad y en obediencia. Pero tampoco, vamos a decir, provoquemos la ira de Dios contra la desobediencia. Bueno, esto es un temita que se los digo en esta época. Hay endurecimiento de Faraón. Debido a que el tiempo corre muchísimo y ya tengo que cortar, hay 10 citas que atribuyen el endurecimiento al mismo Faraón. Y hay 10 citas que atribuyen el endurecimiento de Faraón a Dios, ¿no? Uno dice que Faraón endureció su corazón y otra cita dice que Dios endureció su corazón. Bueno, yo les voy a pasar después por WhatsApp la cita porque si se pasa mucho el tiempo y ustedes después las leen y luego yo les hago una reflexión de cómo podemos interpretar todo esto.
Y ahora tenemos ya, para terminar esta parte, la Pascua, ¿no? Que es el nacimiento de la nación de Israel. Ahí tiene capítulo 11 y capítulo 12, ¿no? Punto F, capítulo 11 y 12, la Pascua, nacimiento del año sagrado. Ya saben, un cordero, que pusieron la sangre sobre los dinteles de la puerta, etc. Comían carne, la carne y las hierbas amargas, y etc. La Pascua, digamos, y la cena del Señor. La cena del Señor sustituye la Pascua. La Pascua fue una figura de Cristo, una figura profética que anunciaba que un cordero, el Cordero de Dios, derramaría su sangre para la liberación de la esclavitud, de la vida de esclavitud en el pecado. Entonces, esa Pascua fue una figura que anticipaba lo que el Cordero de Dios haría más adelante. Nosotros celebramos la Cena del Señor. ¿Qué quiere decir? Recordamos la muerte de Cristo, por la cual, mediante su sangre, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Por eso Pablo habla sobre esto: celebremos la Pascua librándonos de la vieja levadura, etcétera, etcétera. Bueno, venimos llegando ya al final de este video. Les recuerdo, ya pusimos allí en el grupo de WhatsApp que la semana que viene hacemos una videoconferencia. La clase será en videoconferencia, no se va a grabar la clase, quiere decir que tiene que verla, y si no, bueno, no hay posibilidad de recuperarla. Pero vamos a reencontrarnos, seguramente este método va a continuar, la cuarentena va a seguir, hermanos, por lo menos un trimestre más. Así que vamos a adecuarnos a este formato, sabiendo que todo esto es parte de un tiempo especial de trato de Dios con nuestras vidas y con el mundo en que vivimos. Que oremos para que cuando se levante esta cuarentena estemos como Moisés, preparados para aceptar los desafíos que Dios tiene para nosotros. El Señor les bendice a todos ricamente. Nos estaremos encontrando en otro momentito, otro videito que quizás le prepare para complementar y apurarnos un poquitito más. Bendiciones para todos, un abrazo.